Progresión aritmética. La progresión aritmética es una sucesión de números en la que la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Por lo tanto, cada término se obtiene sumando una misma cantidad, que es la diferencia al término anterior. Entonces, esta progresión aritmética es una sucesión de números donde hay una diferencia común entre esos números. Y siempre la diferencia entre dos números o dos términos consecutivos de esta progresión siempre va a ser igual, siempre va a ser una diferencia, una misma diferencia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si vemos la diferencia entre 2 y 5, la diferencia es 3, ¿verdad? Entre 8 y 5 también es 3, entre 11 y 8 también es 3, entre 11 y 14 también es 3, ¿verdad? O sea que también se puede ir obteniendo estos términos sumándole 3 a cada uno de ellos. O sea que sumándole al 2 3 obtengo el 5. Sumándole al 5 3 obtengo 8, más 3 11, 11 más 3 14, 14 más 3 me va a dar 17 y así sucesivamente voy a ir encontrando los valores de esta sucesión que sería la progresión aritmética. En el caso de la progresión aritmética, entonces tiene una diferencia común entre cada término. Acá, por ejemplo, esta diferencia, o sea que una progresión aritmética puede ser de forma ascendente, puede ser también de forma descendente o puede ser también constantes. Ascendente es cuando hay una diferencia común. En este caso, por ejemplo, hay una diferencia de 3 unidades entre cada término, ¿verdad? O sea que si le sumo 3 unidades, entonces voy a obtener el siguiente término, el término eh, consecutivo, ¿verdad? O sea que el término que está al lado del anterior. Entonces, este sería entonces una progresión aritmética ascendente. Descendente sería en este caso, ven que acá es 8, el siguiente término es 6, el siguiente es 4. Entonces lo que voy sumándole es un número negativo, o sea que sería 8 más negativo 2 me va a dar 6. Acá negativo 2 sería 4. Le sumo negativo 2 sería 2, 4 menos 2 quedaría, que sería 2. Y acá le sumo el número negativo o puedo decir también que le resto 2. Entonces voy disminuyendo de 2 en 2. El siguiente va a ser negativo 2, el siguiente va a ser negativo 4, el siguiente va a ser negativo 6, negativo 8 si es una progresión aritmética infinita, que también puede ser finita, ¿verdad? En el caso de una progresión constante sería cuando tiene, vamos a suponer que sea el primer término 2, el siguiente 2, el siguiente es 2, el siguiente es 2. Acá la razón, esta diferencia común se le llama razón. Acá, por ejemplo, la razón es 3. Y acá la razón es igual a negativo. Esa diferencia común entre los términos es la razón de la progresión aritmética. Acá, por ejemplo, la razón sería igual a 0 porque no aumenta ni disminuye, ¿verdad? Sería entonces la razón igual a 0, es una progresión aritmética constante. Acá es una progresión aritmética ascendente porque va aumentando de menor a mayor, ¿verdad? Esta es una progresión aritmética ascendente. Y esta es una progresión aritmética descendente. Va descendiendo, descendente. Ahí está. Entonces va descendiendo a medida que vamos encontrando los valores. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando, donde AN es el último término, es el enésimo término. Por ejemplo, si 11, si esta progresión yo quiero trabajar desde el 2 hasta 11, AN sería en este caso A4. ¿Por qué? Porque 11 está ubicado en el cuarto lugar. Y sería A4 el enésimo término, el último término o la posición del término de la progresión aritmética. A1 sería el primer término, en este caso por ejemplo sería el 2, este sería A1 porque es el primer término. N es el número de términos, acá por ejemplo si trabajo desde el 2 hasta el 11 hay 4 términos, significa que N va a ser igual a 4.
La razón R sería la razón que es la diferencia común entre los términos. Acá, por ejemplo, la razón es 3, acá la razón es negativo 2 y acá la razón es 0. La diferencia común entre los términos consecutivos de una progresión aritmética se le llama razón y simbolizamos por R. Podemos deducir también nosotros esta fórmula, que sería la fórmula de la progresión aritmética para poder encontrar sus elementos. ¿Cómo voy encontrando los elementos de una progresión aritmética? A1, a ver, voy a aumentar un poco más el tamaño de la letra. Acá sería A1 es el primer elemento. Por ejemplo, el 2 es el primer elemento acá y se le nombra A1. ¿Cómo encuentro A2, que sería el 5? El 5 voy a encontrar A2, que sería el segundo término. Voy a encontrar sumándole al primer término, sumándole la razón R. Entonces, si es que le sumo al primer término, que es A1, le sumo la razón, voy a obtener el siguiente término, que es A2, ¿verdad? Este es A1, este sería A2, este sería A3, este sería A4, A5, hasta AN, que sería el último término de esta progresión aritmética, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar A2, voy a sumar A1, que es 2, más la razón, que es 3. 2 más 3, que sería 5. Si quiero encontrar A3, voy a sumar a A1, voy a sumar dos veces ya la razón, ¿verdad? Si yo al término 1, a A1 le sumo una razón, obtengo A2, que sería el segundo término. Si quiero obtener el tercer término, al primer término le tengo que sumar dos veces ya la razón. El doble de la razón. O sea que si a 2 le sumo, a ver, 3 más 3, 6. 2 más 6 serían ya 8. Entonces de esa forma voy encontrando los elementos de esta progresión aritmética. Entonces si yo quiero hallar A3, que es el tercer término, al término 1, a A1 le tengo que sumar dos veces ya la razón, o sea que 2R. Y si quiero encontrar, por ejemplo, A4, le tengo que sumar al primer término. ¿Cuántas veces le tengo que sumar la razón? Le tengo que sumar 3 veces la razón. O sea que razón más razón otra vez. Acá puedo poner todos los procedimientos. Acá, por ejemplo, puedo poner si yo quiero hallar A2, sumo A1 más una razón. Si quiero hallar A3, le sumo A1 más R, que sería A2. Y a esto le vuelvo a sumar la razón, que sería ya A1. Y acá tengo dos veces la razón, 2R, ¿verdad? 2R. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero hallar el término A4, entonces le sumo más una R acá, que serían 3R ya, ¿verdad? Entonces este sería para poder hallar A4. Si yo quiero hallar A5, el término 5, voy a sumarle a A1, le voy a sumar 4 veces la razón. Si, así también, si yo quiero hallar A6, a A1 le voy a sumar 5 veces la razón. Si quiero generalizar, por ejemplo, si yo quiero hallar a 13, por ejemplo, el término decimotercer término, entonces a A1 le tengo que sumar 12 veces la razón. O sea que R más R 12 veces, ¿verdad? Porque es A13. Si yo quiero hallar el vigésimo término, que sería A20, a A1, ¿cuánto le tengo que sumar? Le tengo que sumar 19 veces R. 19R. Y si yo quiero hallar el término, vamos a suponer el término 100, entonces sería sumarle a A1, le tengo que sumar 99 veces R. Y para generalizar, si yo quiero hallar AN, el último término de una progresión, AN, el enésimo término, ¿qué voy a hacer? A A1 voy a sumarle. Acá pueden observar que en todos los casos es, si acá es 100, acá es 1 menos, ¿verdad? Si acá es 20, es 19. Si acá es 13, es 1 menos, que serían 2.
Si acá es AN, si es el término N, entonces, ¿cómo sería? Sería N menos 1, sería 1 menos que N, ¿verdad? 1 menos que N sería N menos 1. N menos 1 veces R. Multiplico prácticamente acá, ¿verdad? Y esta es la fórmula general que tenemos acá. Esta fórmula vamos a estar utilizando para poder hallar los términos de una progresión aritmética. Si yo quiero hallar, por ejemplo, el último término de una progresión aritmética, puedo utilizar esta fórmula. Si quiero hallar el primer término también, si quiero hallar el enésimo término, el número de términos de una progresión también, o si quiero hallar la razón, utilizo esta fórmula. Vamos a mirar, acá tenemos algunos ejemplos, vamos a mirar dos ejemplos para poder aplicar la fórmula. Acá dice, determina el término general de la progresión aritmética cuyos dos primeros términos son 15 y 19. Cuyos dos primeros términos, dice, ¿verdad? Entonces voy a sacar los elementos de esta progresión. El primer término es A1, entonces ahí sería 15A1. El segundo término es A2, porque acá tenemos que son los dos primeros términos de la progresión, 15, y el segundo término es 19. Acá me pide hallar el término, determina el término general. El término general sería una fórmula general para poder determinar los demás elementos, que prácticamente sería AN de forma genérica. Acá yo puedo hallar la razón. ¿Cómo hallo la razón? Restando dos términos consecutivos. Primero pongo el término posterior y luego pongo el término anterior, que sería 15. 19 menos 15, que me da 4. Si yo quiero hallar todos los términos, sería sumándole 4 a cada término. Si le sumo a 1, 4 serían 19. 19 más 4, 23. Más 4, 27. Más 4, 31. Así voy obteniendo los términos de esta progresión aritmética. Entonces acá voy a reemplazar la fórmula. A n es igual a n yo no tengo. Voy a reemplazar a 1. Voy a poner primero la fórmula general, que sería 1 más n menos 1 por la razón. Y voy reemplazando los valores conocidos. A n no tengo. A 1 sí tengo. A 1 es igual a 15. Más n. N tampoco tengo. Voy a poner otra vez n menos 1 por la razón. Razón sí tengo, que es igual a 4. Entonces acá voy a obtener a n es igual a 15. Acá va a ser más, y acá puedo hacer propiedad distributiva el 4. 4 por n y 4 por negativo 1. 4 por n me va a dar 4n. Y 4 por negativo 1 me va a dar negativo 4. Acá puedo reducir términos que sean semejantes. Los términos semejantes son 15 y el 4. Puedo poner primero este término 4n acá enfrente y restar 15 menos 4, que sería igual a 11 positivo. Acá sería 11. Este sería el término general de la progresión aritmética. Acá está de forma genérica. Acá sería 4 por n más 11. Si yo quiero hallar, por ejemplo, cualquier término de esta progresión, vamos a suponer que yo quiero hallar el décimo término de esta progresión. ¿Cómo voy a hacer? Voy a reemplazar a n, va a ser acá, a n, y a n puedo reemplazar ya el valor de n por 10, si es que yo quiero hallar el décimo término, va a ser a 10. Entonces n vale 10, a n a 10 es igual a 4 por n, y n en este caso vale 10. Acá va a ser más 11. Entonces primero hago la multiplicación, 4 por 10, 40. Y a 40 le sumo 11, entonces el décimo término de esta progresión aritmética sería 40 más 11, 51. Si yo le sumo 9 veces, 9 veces la razón al término 1, voy a obtener 51, que va a ser a 10, ¿verdad? Nuestra fórmula dice a 1 sumarle n menos 1 veces la razón. Y como tenemos acá a 10, voy a sumar a 1 más 9r, ¿verdad?
9 veces la razón, que sería 9 por 4. 9 por 4, 36, más 15, que serían 51. Bueno, resolvemos ahora el siguiente ejercicio, que sería primero identificando los términos. Acá dice que en una progresión aritmética de 12 términos, acá ya tenemos la cantidad de términos del ejercicio y nos dice que hay 12 términos. Perdón. El último término es 165. El último término es 165. En este caso ya sabemos que hay 12 términos. AN vale 165 y N vale 12. Entonces A12 es igual a 165. 165. Y el penúltimo, que sería un poco antes del último, que sería A11, el penúltimo vale 162. Nos pide calcular la razón. La razón va a ser una incógnita. También nos pide calcular el primero, o sea que el primer término, que sería A1. A1 va a ser una incógnita también. Y el quinto término, o sea que A5 también es una incógnita. Tenemos tres incógnitas. La razón ya puedo calcular que es la diferencia entre dos términos consecutivos que tenemos acá. Entonces la razón sería A12 menos A11. Primero el posterior menos el anterior. No importa cuál sea mayor. Siempre el posterior, el término posterior menos el término anterior, que sería 162. 165 menos 162 es igual a 3. Entonces R, que es la razón, es igual a 3. Ya encontramos la primera incógnita. La segunda incógnita es A1. Ahí podemos utilizar la fórmula general, que es AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón, que es igual a R. A n yo quiero hallar, a ver, a n ya tengo, que es 165, que va a ser el último término, a 12 sería. 165 es igual a A1, que es una incógnita, más n. N ya sé que tengo 12 términos, entonces voy a reemplazar 12 menos 1. Y esto voy a multiplicar por R. R es la razón, que es igual a 3. Es igual a 3. Este 165 voy a poner igual otra vez mientras voy resolviendo lo que están dentro del paréntesis. Acá sería 12 menos 1 es 11. Este 11 puedo multiplicar por 3. 11 por 3 me va a dar 33. Ahora puedo despejar a 1. Este 33 está sumando, puede pasar restando, va a quedar 165 menos 33. Entonces el valor A1 va a ser igual a 165 menos 33 me va a dar 132. Significa que el primer término de esta progresión aritmética es igual a 132. Acá ya encontré la segunda incógnita, que es A1. Y por último puedo hallar A5. A5 quiero hallar ahora, entonces voy a reemplazar esta fórmula que está acá también para hallar A5. Entonces A1 ya sé que vale, A1 es igual a 132. Acá tenemos, recién hallamos A1 que es igual a 132. Más n menos 1. N en este caso, como quiero hallar A5, n vale 5 porque tengo 5 términos para este caso, A5. Menos 1 por la razón, y la razón vale 3. Acá va a ser por 3. A5 va a ser igual a 135, primero resuelvo, acá lo que está 132, primero resuelvo lo que están dentro del paréntesis, que va a ser más 5 menos 1 es igual a 4, primero multiplico, luego sumo, 4 por 3 va a ser 12. 5 menos 1 es 4 y por 3, 12. Acá puedo sumar 132 más 12, que me va a dar 144. Y este va a ser el valor de A5. Y ahí ya hallamos la tercera incógnita, que era A5.
y resolvemos todo el ejercicio. Entonces esto es progresión aritmética, donde tiene una diferencia común. Yo puedo ir generando los términos de una progresión aritmética. El primer término es A1, que es 132, y la razón es 3. El siguiente término va a ser entonces 135, 138, así voy obteniendo hasta obtener todos los términos que desee, ¿verdad? Esto entonces es progresión aritmética.